Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoremos. Cantar jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Buenas noches, hermanos. Estamos aquí en este miércoles para celebrar un día más en la casa del Señor y también para recordar esta temporada en la que ya estamos viendo luces de Navidad, en la que podemos ver como este árbol navideño, como estos adornos. Pero ¿qué podemos entender de esto? ¿A qué nos lleva todo esto? Para muchos la Navidad solamente son aspectos comerciales, de fiestas, de convivencia, y puede ser eso la Navidad por un lado, pero lo más importante que debemos de entender es que es el cumplimiento
de las promesas del Antiguo Testamento. Jesucristo vino a este mundo a cumplir todas las profecías y todas las promesas del Antiguo Testamento. También debemos entender que es un niño Jesucristo el que nació hace más de 2000 años, pero que sobre todo, cuando creció, murió por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó para ser el primogénito de la resurrección, para darnos la esperanza de la vida eterna. Entonces, en estos días que estamos celebrando, que celebraremos Navidad, hay que recordar eso, que el propósito de esta temporada es que Dios eligió manifestarse en un momento de la historia para dar a conocer la salvación a la humanidad. Eso es la esencia de la Navidad y lo que debemos de recordar. La Navidad es conocer a Dios para alabarlo, para postrarnos ante sus pies, para entregarnos y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que es nuestro Dios. La Navidad es una promesa que está abierta al futuro, es promesa de salvación en Cristo Jesús. Y como les decía, este mensaje se llama Jesucristo, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las promesas de Dios. La Biblia nos lleva a recordar varias cosas sobre este momento. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:19 nos señala lo siguiente. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que nos está enseñando esta temporada de Navidad, que Jesucristo estaba reconciliando al mundo con la llegada de Jesucristo. También en Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La primera parte de este texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, podríamos entender esa frase o no podríamos pensar que no nos dice mucho, pero realmente lo que nos está diciendo que tenemos un momento clave para la humanidad, que fue con el nacimiento de Jesucristo. Algunas personas pueden pensar que Dios está muy lejos de nosotros. Había unos filósofos que decían que podían creer en Dios, pero decían que Dios estaba muy lejos sin importarle el mundo. Pero lo que nos demuestra la Biblia es que el Señor, como dice el Salmo 103:19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dios está al tanto de lo que pasa en el cielo y en la tierra, y es lo que hizo hace más de 2000 años, cuando se cumplió el tiempo que Él mismo estaba estableciendo, nos envió a su Hijo Jesucristo. Antes de que los cielos fueran creados, el plan de Dios ya estaba como un reloj caminando para reconciliar a la humanidad. En Génesis 3 vimos que Adán y Eva pecaron y que el género humano, los hombres, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también en Génesis 3:15 ya teníamos la primera promesa de que a través de la simiente de la mujer vendría la salvación. También
en Abraham decía que iban a ser bendecidas todas las naciones y que de los 12 hijos de Israel el Salvador vendría de la tribu de Judá y que también descendería del rey David, de cuyo reino nunca terminaría. Y cuando se acercaba el tiempo de la venida de Jesucristo, el Señor usó con todo su poder, con toda su voluntad, a un emperador romano, Augusto, César Augusto, para realizar un censo, y por lo tanto hizo que José y María, de estar viviendo en Nazaret, al norte de lo que hoy es Israel, descendían a Belén para que se cumpliera la promesa, la profecía de que habría de nacer en Belén, como dice Miqueas 5:2. También este pasaje que leímos de Gálatas dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Desde una perspectiva de este mundo, el nacimiento de Jesucristo parecía como cualquier otro, como cualquier niño que hubiera nacido, pero en realidad no era así, porque Dios lo había enviado con un propósito al mundo. No tuvo un padre terrenal, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen. Y también un ángel le dijo a María, su madre, que su bebé sería llamado el Hijo del Altísimo y que gobernaría en el trono de David para siempre, como dice Lucas 1, 32 y 33. Aunque el Señor también era verdaderamente Dios, fue también verdaderamente humano. Por eso el profeta Isaías dice en Isaías 9:6 del nacimiento de un hijo que salvaría a este mundo. A través de la salvación en Jesucristo, nosotros quienes seamos por naturaleza hijos del pecado, hijos de la ira de Dios, nos convertimos en hijos amados de Dios. Este nacimiento virginal fue esencial para nuestra salvación. El Señor Jesús era la simiente de la mujer prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, Satanás, y que reconciliaría a la humanidad con el Creador. Esta victoria se requería que el Hijo de Dios fuera absolutamente humano, como lo decía esa profecía, pero que no tuviera naturaleza pecaminosa, y que además fuese ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. También dice este texto de Gálatas que nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué significa nacer bajo la ley? Aunque esta frase describe al pueblo judío, quienes como nación tenían que obedecer la ley de Moisés, las leyes de mosaicas, las leyes de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, también puede ser aplicada a nosotros porque hemos fallado y estamos bajo la condenación del Altísimo. Con todo, el Señor Jesús obedeció a la perfección la ley de Dios en toda palabra, en todo pensamiento y en toda obra. Por tanto, habiendo mostrado obediencia a su Padre, tuvo una vida perfecta y fue el Cordero de Dios sin mancha, el único que podía llevar los pecados de la humanidad. Y al hacerlo, pudo redimir a los que creen en Él y confían en su sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 22, versículos de 19 en adelante, nos muestran cómo era necesario sacrificar animales perfectos, animales puros, sin mancha, sin defectos. Y Jesucristo fue ese Cordero de Dios sin mancha y perfecto. Por lo tanto, Él pudo ser el sacrificio perfecto que superó a todos los sacrificios que se hacían de animales en el Antiguo Testamento. También en este Gálatas 4 podemos ver que dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Esa es la gloriosa realidad para todos los que hemos sido redimidos por Jesucristo. Nos convertimos en hijos de Dios y miembros de su familia. A través de la salvación, nosotros creamos por naturaleza hijos del pecado, nos hemos convertido en hijos amados de Dios, como dice Efesios 2:3. Una de las verdades básicas que podemos entender del cristianismo en estos días que recordamos la Navidad es que Dios se despojó a sí mismo para poder manifestarse a nosotros como un hombre. Dios había anunciado con los profetas que iba a mandar un Salvador al mundo para librarnos de todos nuestros pecados. Su llegada no solo fue anunciada muchos siglos atrás, sino que fue detallada en varias profecías del Antiguo Testamento. Y esto se les llama profecías mesiánicas. Esas profecías bíblicas que nos traen, que nos hablan de Jesucristo desde el pasado, de Jesús que iba a venir, el Hijo de Dios. Las profecías mesiánicas lo que demuestran es el carácter de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice Números 23:19. También las profecías mesiánicas nos demuestran que todas las cosas están sujetas a la voluntad de Dios. Como dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no he hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También las profecías mesiánicas demuestran la autoría de Dios en los hechos de la historia. Es decir, que Dios está actuando desde el principio de la historia. Y también las profecías mesiánicas establecen la verdad para la identificación del Mesías que había sido prometido en las Sagradas Escrituras desde la antigüedad, como dice Romanos 1, del 2 al 4. Las profecías lo que nos enseñan es que Dios no se deja llevar por la prisa como nosotros, sino que Él sabe los tiempos. Él determinó desde la antigüedad cuándo iba a nacer Jesús. En estos tiempos de la tecnología, ya los papás siempre están ahora viendo cuando van a nacer un hijo, hasta de qué sexo va a ser, hasta si tiene algo. Y en ocasiones ayuda a eso mucho, ¿verdad? Porque se detectan hasta enfermedades, ¿verdad? Entonces sirve mucho eso. Pero Dios se supera todo eso. Dios desde la antigüedad sabía cuándo iba a nacer Jesús, pero también cuándo iba a morir por nosotros y lo que es Jesucristo en la tierra iba a ser por nosotros. También las profecías nos enseñan a prepararnos, es decir, que prepara nuestro corazón para poder valorar lo que Dios nos está dando. Cuando leemos las profecías del pasado, podemos darnos cuenta qué valioso fue Jesucristo que murió por nosotros. Y cuando vemos las profecías futuras, también nos preparan para estar atentos y listos, como las profecías que hay por venir de la segunda venida de Cristo y de todo el tiempo de dolor, de la gran tribulación, del Apocalipsis. Nos preparan también para estar al pendiente y ver los tiempos, como ahora vemos estos tiempos que nos asustan. Nos permiten también esas profecías para prepararnos. También las profecías nos hacen ver que Dios siempre cumple sus promesas. Las profecías del pasado, mesiánicas de Jesucristo, todas se cumplieron. Las que hablaban de su nacimiento, de su muerte, y también se cumplían aquellas que dicen que Jesucristo volverá por nosotros y que resucitará a toda la humanidad que ya ha muerto y que nos llevará a los cielos. Estas profecías también se cumplían como se cumplieron las profecías del nacimiento de Cristo.
Y las profecías también nos hacen ver que como Dios siempre cumple todo, podemos confiar en Él. Podemos confiar que Él nos salvó por medio de la muerte de Jesucristo, pero también podemos confiar que lo que está profetizado de la salvación, la restauración de este mundo, la vida eterna que nos espera en los cielos con Jesucristo, con Dios, también se cumplirá. Y hablando de las profecías mesiánicas, que todo esto que les comenté, y en estos días de Navidad, cuando hay gente que duda incluso de que Jesucristo, si existió o no, podemos encontrar muchas profecías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Miqueas 5:1 dice: y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Y podemos ver en los evangelios que Jesucristo nació en Belén. Por ejemplo, por poner uno, Mateo 2:1. Dice Mateo 2:1: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes. Ahí nos está hablando de que se está cumpliendo la profecía de Miqueas. También decía Isaías 7:14 que nacería de una mujer virgen. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Esta profecía la estaba haciendo el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Y vemos que se cumplió tal y literal cuando dice Mateo 1:18 que el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí se estaba pues cumpliendo esa profecía de que nacería de una mujer virgen. También Jeremías 31:15 nos habla de la matanza de niños en Belén. Jeremías 31:15 dice: así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existen. En Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí vemos pues una promesa cumplida de Jeremías, que escribía como unos 600 años antes de Cristo, se está cumpliendo también en Mateo. También nos dice Isaías 9:6 que un niño nacerá. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En los evangelios Mateo y Lucas podemos ver la historia del nacimiento de Jesús y cómo se cumplió esto. Y también a lo largo de la vida de Jesucristo podemos ver en su ministerio que estos atributos, estas frases que se le mencionaban en Isaías 9:6, como que iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, se cumplieron a la perfección durante su ministerio. Hay tantas cosas en las profecías. En Génesis 21:12 decía que entonces Dios dijo a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo lo que te diga, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac fue la descendencia que fue Jesucristo. También Isaías 9:7, cuando hablaba de David, habla lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Pues no, decía Isaías 9:7, 700 años antes de Cristo, que Jesucristo descendería del rey David y que el imperio de Jesucristo no tendría límites en el trono de David. Y podemos ver eso. Jesucristo es rey desde ahora, desde ese tiempo y para siempre. Por eso esa profecía de Isaías 9:7 que decía que lo dilatado de su imperio no tendrá límite, se ha cumplido y sigue cumpliéndose porque el reino de Cristo nunca tendrá fin. En el Salmo 72, 10, 11, hablaba de que reyes le traían regalos a Jesucristo. Dice, los reyes de Tarsis y de las costas traían presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecían dones. En Mateo 2 podemos ver la historia de los magos, de los sabios de Oriente que trajeron regalos a Jesús, oro, incienso y mirra. Por lo tanto, ese salmo que nos mencionaba, que profetizaba muchos siglos atrás, que los reyes traían regalos a Dios, se cumplió en el nacimiento de Cristo, cuando los reyes trajeron, estos magos, sabios de Oriente, trajeron regalos a Jesús. Pero ¿qué podemos decir también, no solo de profecías de nacimiento de Jesucristo? Porque saben una cosa, aunque si Jesús hubiera nacido 1000 veces, pero no hubiera muerto por nosotros, no hubiera servido prácticamente de nada ese nacimiento. Pero la muerte de Jesucristo, que también fue profetizada en varios pasajes de la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, también se cumplió con Jesucristo. En Isaías 53, por ejemplo, Isaías 53, 7, también escrito por Isaías, como ya dije, 700 años antes de Cristo, decía Isaías 53, 7, al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda ante el que le esquila, él no abrió su boca. En los evangelios podemos ver cómo Jesucristo fue humillado, fue lastimado, cómo sufrió por nosotros. En Isaías 53, 12 dice que fue crucificado. Habla de los malhechores que estarían junto a él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y en los evangelios, como en Mateo 27, 38, dice que lo crucificaron a él junto a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el Salmo 22, 16 dice, porque los perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos que horadaron mis manos y mis pies. Es decir, que habían sido perforados sus manos y sus pies. Y estamos hablando de Salmos que se escribió como 1000 años antes de Cristo. Y en los evangelios también, cuando vemos la pasión de Cristo, podemos ver que Él fue crucificado, que fue lastimado, que fue perforado sus manos. También en Zacarías 12:10 dice que su costado sería traspasado y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En especial en Juan 19:34 dice que pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Prácticamente toda la pasión está descrita en diferentes pasajes
sobre todo de Isaías. Pero algo muy importante es que el Salmo 16:10 nos hablaba ya de su resurrección. Dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Mateo 28:9, por poner un ejemplo, pero prácticamente todos los evangelios, y Pablo también lo dice, y otros autores, he aquí que Jesús, dice Mateo 28:9, he aquí que Jesús le salió al encuentro y dijo, y diciendo salve, y ellas acercándose, le abrazaron sus pies y le adoraron, es decir, en su resurrección. También el Salmo 68:18 dice que ascendería al cielo. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y Lucas 24:50-51 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Tenemos pues toda la profecía cumplida. Podemos decir que hay un testimonio bíblico de la profecía cumplida de Jesucristo en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección y su ascensión. Y está por cumplirse más adelante de su segunda venida. Todas estas profecías lo que nos hacen ver es que Cristo es nuestro Salvador y que vino a nacer por nosotros y morir por nosotros. Podemos decir que al observar todos estos pasajes, en ellos se cumplen varias cosas fundamentales e incuestionables. Dios predijo la venida de un Salvador y Cristo Jesús cumplió con todas las profecías que de Él se habían escrito. Esto es algo que se puede ver a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento nos da cumplimiento de Jesucristo. La salvación de la humanidad no solo estuvo en la mente de nuestro Dios, sino que para lograr su objetivo, Él desarrolló un plan perfecto, el cual no vislumbraba desde la caída del hombre en el pecado, en el hombre en el huerto del Edén. Desde Génesis 3:15 vemos hasta la actualidad que la obra del Mesías Jesucristo fue y sigue siendo imprescindible para poder acercarnos al trono de la salvación y de la gracia. En consecuencia, Jesús es mucho más que un medio para lograr un plan ya profetizado. Jesucristo es el medio para la salvación. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor, Él es el Salvador, el Mesías prometido. En Él creemos, porque por la gracia infinita de Dios, su plan continúa con nosotros y no finalizó solo en habernos comprado del pecado. No finalizó cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque todavía esperamos la segunda venida de Jesucristo y al final la vida eterna en su presencia en la eternidad. Cuán grande es el amor de Dios. A Él debemos dar toda la gloria por siempre. Para terminar, podemos dudar de Dios en estos tiempos navideños, cuando tenemos tanto temor por la pandemia que tenemos a nuestro alrededor. Debemos de mirar hacia atrás en la palabra de Dios y ver que Él prometió, que Él cumplió todas sus promesas, cumplió todas sus profecías. Podemos leer con calma toda la Biblia, de principio a fin, y ver que todas las profecías se encaminaban a llevarnos a la salvación. Es tiempo de que nos acerquemos, de que recordemos a Jesucristo como nuestro Salvador, de que confiemos en Él para el resto de nuestras vidas. Es tiempo de que si tú no te has acercado
a Cristo. Y si tienes temor en estos tiempos de pandemia, puedes llegar a ser hijo de Dios, porque Cristo cumplió todas las profecías. En este tiempo navideño que ya estamos llegando y que tal vez posiblemente tengamos convivencias. Este es un año difícil para pensar en las convivencias, pero si llegas a tener convivencia con tu familia, lo más importante, el mejor regalo que puedes tener y que puedes confiar en Dios y en Jesucristo es que lo aceptes en tu corazón como tu Salvador. Y ese regalo que hizo Dios por nosotros hace más de 2000 años, es algo que debes obtener en estos tiempos navideños, en estos tiempos de incertidumbre. Acércate a Dios, pídele perdón por tus pecados y recuerda que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. A Él sea toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la honra, por todos los siglos y por toda la eternidad. Amén.